esencialmente de lo que vamos a hablar es acaso del romance más intenso que ha existido en la historia. Es la relación de un pueblo con un libro. Una de las historias de amor más complejas, más admiradas y más mal comprendidas, sobre todo por la gente que nos rodea. La relación entre la Torá y el pueblo de Israel. Si hay algo que a lo largo de la historia se puede definir como la esencia de la identidad de todos los judíos, aún de los que no son religiosos, es la Torá. Porque toda la historia del judaísmo básicamente se ha construido alrededor de la Torá y las características idiosincráticas, las características, digamos, los hábitos, nuestras peculiaridades como pueblo, tanto en los Ashkenazim como los Sefaradín, como los Mizrahim, los Oriente, todo ha de alguna manera girado siempre en torno a nuestra relación con la Torá. Por eso, lo significativo que se vuelve esta fiesta. Entonces, vamos a recapitular un poco cómo está todo este asunto de las fiestas, para que vean cómo se enfoca. Viene Rosh Hashanah, el aniversario del mundo. Aunque es cierto, la Torá dice que para nosotros el primero de los meses es el mes de Nisan. Ese es un asunto para nosotros, para los judíos. Pero para toda la creación, para todo el universo, el aniversario de la creación es el día primero del mes de Tishrei, lo que en la Torá es llamado Yom Teruah, el día de la Santa Convocación, y que ahora le llamamos Rosh Hashanah. Entonces, en este día de conmemoración de la creación entera, estamos recordando el momento en que Dios creó el cosmos, el momento en que Dios le dio la vida a todos, y que por lo tanto es una festividad que en realidad es trascendental para todos. Y empieza el periodo de juicio, el periodo de los Yamim Noraim, los días tremendos, los días terribles, en el sentido de que son los días en los que tenemos que reconsiderar cómo está nuestra condición de vida, tanto delante de Dios como delante de nuestros semejantes, y ponernos en paz, para llegar así de esa manera a Yom Kippur. Entonces, después de la gravedad de este momento, me refiero a gravedad en relación a lo solemne, a lo especial que tiene que ser para la conciencia de cada quien, terminamos ese periodo donde le hemos puesto a Dios nuestra vida delante de Él para que Él decida, y le pedimos que nos dé vida durante todo el año que viene. Y finalmente termina este periodo, digamos, de los 10 días más importantes del año, y a los 5 días empieza la celebración de Sukkot. Una celebración que, como veíamos la semana anterior, tiene mucho que ver con la conciencia histórica del pueblo judío, porque es la primera vez que en la Torá se establece: esta fiesta es para que recuerdes cómo fue la vida de tus ancestros cuando iban peregrinando en el desierto, para que recuerdes que el pueblo de Israel vivió en casas provisionales y desarmables durante 40 años. Entonces, es la fiesta que nos inculca que los israelitas o los judíos tenemos que estar plenamente conscientes de toda la historia que venimos cargando atrás. Y termina esta festividad Sukkot y vienen otras dos festividades como colofón, que parecieran fiestas menores o parecieran fiestas que no están instituidas en la Torá, pero que son importantes, que son Shemini Atzeret e inmediatamente después Simchat Torah. Es decir, termina Sukkot e inmediatamente se celebra Shemini Atzeret. Shemini Atzeret y Simchat Torah se celebran juntos en Israel. En lo que es la diáspora fuera de Israel se celebra primero Shemini Atzeret y luego Simchat Torah. ¿De qué se tratan estas fiestas? Según la tradición judía, según el Talmud explica que esto no es tradición, esto es un dato histórico, que durante los 7 días que duraba la fiesta de Sukkot en la antigüedad, en el templo se presentaban un total de 70 sacrificios de toros en el templo de Jerusalén, uno por cada nación. Según la tradición judía, todas las naciones del mundo, la división política que hoy le puedan poner las fronteras, los gobiernos, pueden ser inventados, pueden ser forzados. Dos naciones pueden estar partidas una nación puede estar partida en 2 países, o varios países pueden en realidad contemplar una sola nación, o en un país pueden coexistir varias naciones. Es decir, no estoy hablando de geografía política, estoy hablando de la raíz ancestral. Según la Torá, son 70 las naciones que existen en el mundo. Se mueven, se desplazan, se revuelven,
Si quieren, de repente un pedazo está en un lugar, otro en otro, pero son 70 las naciones que están en el mundo. Entonces, en la antigüedad, durante la fiesta de Sukkot, se presentaban 70 sacrificios, uno por cada nación, y era el modo en el cual el pueblo de Israel pedía paz para todas las naciones. Luego, en la festividad de Shemini Atzeret, se presentaba ya nada más un sacrificio, un solo toro, que era por el pueblo de Israel. ¿Cuál es la idea? Nuestros sabios en el Talmud lo explican de esta manera. Es como si hicieras una fiesta grandiosa, fastuosa, y donde tuvieras todo tipo de invitados, amigos, conocidos, vecinos, familia, y dice, y tu fiesta dura 7 días. Eso es muy típico en la antigüedad, que las parrandas eran todavía en pueblo, no se hacen así de varios días. Entonces imagínense, la fiestota sea todo lo que da. Obviamente los primeros días son los más intensos, como que los días del medio es donde uno medio le baja, y el día final, los últimos 2 días, otra vez, a darle con todo a la parranda. Pero justo cuando está terminando la fiestototota, dice, este hombre que ha hecho la fiesta, ya conforme la gente se va despidiendo y se va yendo, se va acercando con los más cercanos, con su familia y con los mejores amigos, para decirles, quédense un día más, porque ahí viene lo bueno. Es decir, el momento donde el anfitrión va a sacar lo verdaderamente especial de lo especial para ofrecerlo a su gente más íntima, a su gente más cercana. Entonces, esta es la idea de Shemini Atzeret, que significa literalmente juntar la gente en el octavo día, es decir, 7 días de Sukkot, y al octavo otra vez juntar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en la antigüedad se celebraba un solo sacrificio, y era entendido como el momento en que Dios, como anfitrión del cosmos, le decía al pueblo de Israel, quédense un día más, porque les voy a dar algo especial. Y por eso viene Simchat Torah, les voy a dar el regocijo de la Torah. Es así como la parte plus de la fiesta, digamos la parte VIP. Es obvio que todas las religiones, desde su propia perspectiva, tienen su cachito que es su VIP, o sea, no es algo exclusivo de los judíos. Y digo, bueno, lo ideal es que cada religión esté contenta y satisfecha con eso que consideran que es especial para ellos. En el caso de los judíos, lo que sabemos que es especial para nosotros es esto, la Torah. Entonces, en ese momento de Shemini Atzeret, la manera en la que esto se representa o se simboliza de manera práctica, operativa, es que es el momento en que se lee el último capítulo de la Torah, es decir, se termina de leer la Torah y de inmediato se lee el primer capítulo de la Torah. Es decir, para completarlo como ciclo y para decirle a Dios, estamos tan agradecidos con este regalo que nunca vamos a dejar de leer la Torah. Por eso, siempre que llegamos a este último capítulo, la lectura no se detiene ahí. De inmediato se invita a otra persona a que diga otra vez la bendición para la lectura de la Torah, y de inmediato se empieza a leer otra vez el Génesis, porque el final se conecta con el principio. Entonces, de esta manera le estamos agradeciendo a Dios, los judíos, que nos haya pedido quedarnos ese día extra en esta gran fiesta que ya de repente se volvió un poco más íntima, un poco más familiar, y nos haya dado este nuevo obsequio, lo mejor que se había reservado de toda la festividad para este momento. Entonces, ¿cómo se lee la Torah? De aquí vamos a pasar a este tema. Como nos explicaba Mónica, la Torah en la actualidad, y eso es algo que viene de la Edad Media, es obviamente, estamos hablando de cosas que van evolucionando conforme las técnicas de manufactura se van desarrollando. La Torah es esencialmente un rollo. En la antigüedad en la antigüedad más remota eran piedras, es decir, la costumbre de escribir las cosas en pergamino no es tan antigua como a veces se nos imagina. O sea, uno se imagina a Moisés sí bajando con las 2 tablas de la ley, pero aparte coleccionando rollos y rollos y rollos y rollos y rollos. Bien, eso no sucedía en esa época. Todos escribían en piedras, en tablas de arcilla, tabletas de arcilla. La arcilla, cuando estaba todavía fresca, ahí se iba con una cuña escribiendo, y luego se metía en el horno para que como la cerámica, para que solidificara bien, y ahí se tenía el registro escrito. Obviamente, acostumbrados a la vida moderna, no tenemos idea de lo intensa que era esta actividad, pero por ejemplo, para que se den una idea, en palacios que se han desenterrado, por ejemplo, en el norte de Irak, de la cultura asiria, se han llegado a recuperar en un solo lugar hasta 22.000 tablillas escritas.
Es decir, era muy difícil escribir, no es como agarrar la máquina de escribir y ponerse a teclear y ya sale impreso. Ni siquiera como agarrar un rollo y estar escribiendo y bueno, ya está. No, era todo un proceso de estar escribiéndole con la cuña y luego cocinarlo para que estuviera listo, pero no por ello dejaban de hacerlo. La cantidad de textos que se escribían así de estorbosos, así en piedra, eran enormes, eran miles y miles las tablillas de arcilla en la que cada cultura preservaba su memoria histórica. Así es como originalmente se debió escribir la Torá, en una época en la que esa era la manera normal de escribir. Entonces, imagínense lo complicado que era preservarla. De hecho, el relato de la Torá, en donde Moshe baja de Sinai con las dos tablas de la ley, con las dos piedras en donde está escrita la ley, es perfectamente coherente con esta etapa histórica donde ese era el modo de escribir. Entonces, lo que sí dice la Torá es que el que sea rey de Israel, ese sí se va a tener que hacer un rollo en donde tenga copiada la Torá para que lo tenga ya a la mano y lo pueda estudiar todo el tiempo. Pero entonces sí es muy claro que eso pasaba en todas las culturas, egipcios, hititas, babilonios, asirios, israelitas obviamente, que el grueso del texto escrito se tenía en tablillas así, y ya como cosas que se necesitaban manejar se escribían en pergamino. Es hasta después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 587 y la reconstrucción y restauración del reino de Judea que la humanidad ya está en una época donde se va a empezar a volver más frecuente el uso del pergamino. Y poco a poco todo ese patrimonio que antes había estado escrito en tablitas de arcilla va a pasar a pergamino. Y entonces la Torá se va a convertir en un rollo, que en ese momento debieron de ser en estrictos 5 rollos, es decir, cada uno de los 5 libros de Moshe en un rollo por separado. ¿Por qué? Porque todavía no se acostumbraba esta cuestión de fusionarlo todo y armarlo de esta manera. Entonces, por ejemplo, el Códex de Leningrado es la copia más antigua que tenemos de una Torá completa, manuscrita. Pero el Códex de Leningrado, que es más o menos del año 1000, poquito antes, no es un rollo, es un libro encuadernado. Es decir, es una Torá escrita a mano como se debe, pero en un volumen encuadernado que lo vas leyendo así. Obviamente el hebreo se lee al revés, es decir, se lee de acá para acá, no como en el occidente que se lee así. Pero ese rollo y se va leyendo de esta manera normal, como un libro. Eso y el Códex de Alepo, que es la otra copia más antigua que tenemos de la Torá, también estamos hablando de un volumen encuadernado. Entonces, son pruebas de que todavía en la Edad Media, la gran mayoría de las Torot que había en las comunidades judías eran libros encuadernados. Es en la Edad Media donde ya se desarrolla, digamos, esta idea de hacer estas dos bases, lo que nos explicaba Mónica, los Etzraim, los dos pilares en los cuales se pega el pergamino, y es todo el pergamino, los 5 rollos ahí pegados. De tal manera que ahí tenemos toda la Torá. Y entonces, desde la Edad Media hasta la fecha, así es como las preservamos. Lo que no ha cambiado desde el momento, bueno, prácticamente desde el momento en que el primer de Israel tuvo que hacerse su copia personal en pergamino, lo que no ha cambiado es el rigor con el que se tiene que preparar el pergamino, la tinta y la pluma con la que se va a escribir. Hay toda una serie de prescripciones hiper estrictas con eso. Ustedes habrán escuchado hablar un poco del kashrut, o sea, lo que es comer comida kosher, que no nada más es el animal que te comes, por ejemplo. No es que el cerdo no es kosher y la vaca sí. O sea, la vaca sí puede ser kosher, pero también necesita una manera especial de prepararse el producto. ¿Por qué? No nada más porque sea vaca ya es kosher. Hay todo un rigor de higiene y de limpieza para que la carne verdaderamente se considere limpia. Entonces, imagínense, si eso es con la comida, imagínense toda la cantidad de prescripciones que hay con relación a la Torá. No cualquiera puede hacer la copia. Es decir, no puede cualquier hijo de, sí, yo ahorita me siento a hacer una copia de la Torá porque se me antojó. No, tiene que ser un sofer. Tiene que ser alguien que esté debidamente instruido. Sofer significa escriba. Debidamente instruido y debidamente avalado por las autoridades rabínicas para decir que es una persona competente, es una persona capaz y puede realmente hacer
ese trabajo. Es un trabajo sagrado. Entonces el sofer, antes de empezar a escribir, digo, yo obviamente no lo escribe en una sentada, se tardan un buen ratillo, o sea, a veces hasta años en terminar un Sefer Torah completo. Un sofer, antes de empezar cada sesión de escritura, tiene que hacer todo un ritual de purificación y hacer oraciones especiales, probar la tinta, probar el pergamino, probarlo todo, probar la pluma para ver que todo esté bien, y entonces sí proceder a escribir, escribir y escribir. La forma en la que se prueba el pergamino, la tinta y la pluma tiene que ser de ave kosher, obviamente, es tomando un texto de la Torah que dice: borrarás la memoria de Amalek, porque Amalek te atacó y atacó a los niños y a los ancianos que venían atrás cuando ibas en el desierto. Entonces, para que se cumpla esta ordenanza de borrar esa memoria, lo que hace el sofer es, en un pedazo de pergamino, tomado del mismo pergamino con el que se prepararon los demás, ahí escribe la palabra Amalek, con eso prueba la tinta y la pluma, y luego la tacha, luego la borra, la cubre completamente de negro para que quede borrado el nombre de Amalek, y de esta manera se cumpla esta mitzvah. Entonces, son una serie de prescripciones muy estrictas que en todo momento revelan la importancia que la Torah representa para nosotros. Entonces, el pergamino, la tinta, la pluma, el ritual, eso prácticamente no ha cambiado, y el texto tampoco. Estamos hablando de uno de los récords de precisión literaria, vamos a llamarle así, de precisión literaria más impresionantes de toda la historia. Estamos hablando de comunidades judías que a partir del año 587 antes de la era cristiana, se empezaron a dispersar. Aun cuando se reconstruye el templo, hay muchas comunidades judías que se quedan en la diáspora. Para los inicios de la era común o de la era cristiana, había comunidades judías desde España, factiblemente ya en la zona meridional de Europa, hasta Persia, probablemente la India, y digamos, ya en la Edad Media, las comunidades judías ya estaban en Inglaterra, ya estaban en África, estaban en España, estaban factiblemente hasta China, y con un poco de suerte, y hasta en Japón. Es decir, comunidades repartidas por todo el mundo, por todo ese megacontinente que es Europa, África y Asia, y que se mantuvieron separados unos de otros durante prácticamente 2500 años. Y cada comunidad preservando su copia de la Torah. Ahora, esto es material biodegradable. Llega un momento en que inevitablemente ya no te sirve. Un pergamino bien elaborado, con las reglas como son, y bien cuidado, como se debe cuidar, puede tenerte una vida útil de unos 300 años. Tremendo, o sea, esto es impresionante, que de repente puedas tener sinagogas donde el Sefer Torah tiene 210 años y todavía lo puedes usar, todavía está en buenas condiciones. Pero ya prácticamente después de 300 años ya no sirve, ya se te deshace. Entonces, como esto es un texto sagrado, con una cuestión de respeto, simple y sencillamente se pone en un espacio especial que le llamamos Genizá o Genizá, como se le castellaniza normalmente, y que es el lugar en donde guardamos los libros y los utensilios de uso sagrado, de uso religioso, que no deben ser destruidos, que es una cuestión de respeto, y ahí literalmente pues ahí es como si fuera su panteoncito, ¿no? Ahí se queda por el resto de la historia hasta que el Eterno decida qué pasará con eso. Pero entonces el material es biodegradable, entonces llega un momento en que inevitablemente tienes que hacer una copia. Entonces imagínense, en 2500 años, conforme esas comunidades se iban extendiendo cada vez más, ¿cuántas veces se ha tenido que copiar el Sefer Torah? Entonces, la precisión con la que los escribas israelitas y judíos lo hicieron ha logrado que en la actualidad la única diferencia que se tiene registrada entre los sefarim de la Torah de diferentes lugares del mundo es que la versión yemenita tiene una letra de más. Es una yud, es la letra más pequeña, y está puesta en un lugar, en una palabra que no afecta el sentido de lo que se está leyendo. Es más bien lo que dentro de esta materia de la crítica textual se considera una variante ortográfica, porque la ortografía obviamente también va evolucionando dentro de cada idioma. Entonces nada más se trata de una variante ortográfica, una letra. Estamos hablando de miles de comunidades judías en todo el mundo
estamos hablando de miles de años y estamos hablando de un trabajo de precisión por parte de los escribas que hacen que no se detecten cambios de 2000 años para acá. Hacia atrás, en los 500 años de atrás, sí se han detectado cambios o alteraciones, diferencias, sobre todo en los rollos del Mar Muerto, porque ahí es en donde tenemos las copias más antiguas del texto bíblico, manuscritos que datan más o menos del año 100, 200, hasta 300 antes de la era cristiana, y ahí sí se han detectado diferencias, pero todas esas diferencias son básicamente de índole ortográfica, es decir, nada más. Antes escribíamos, por ejemplo, en el español, no sé si sepan, pero antes de la H se utilizaba la F en muchas palabras. O sea, por ejemplo, no decíamos un hidalgo, decíamos unos fijos d'algo. El nombre, por ejemplo, Diego, no sé si sepan de dónde viene de Jacob. De Jacob, en la literatura, en la liturgia latina pasa Sancte Jacobi. De Sancte Jacobi, en el latín que se empieza a hablar en Iberia, que luego se convierte en español, se contrae Sancte Jacobi, se contrae a Sancte Jaga, de ahí se vuelve a contraer a Santiago, y Santiago, en la palabra Tiago, empieza a usarse también como nombre propio, todavía se utiliza en Cataluña, por ejemplo, Tiago, por la versión en castellano es Diego. Entonces, eso es a lo que me refiero, pero de cualquier manera, si un manuscrito de hace 1500 años dice Sancte Jacobi, y uno de aquí dice Santiago, hay una diferencia ortográfica, pero se está refiriendo a lo mismo, es decir, no hay una alteración en el significado. Y ese es el tipo de diferencias que tenemos en los manuscritos modernos del texto bíblico, no nada más de la Torah, con los de los rollos del Mar Muerto. Se han presentado estas variantes ortográficas interesantísimas porque los especialistas han podido reconstruir el árbol genealógico de la evolución del texto, pero el significado, el contenido sigue siendo esencialmente el mismo. Es decir, la precisión de la preservación del texto no está bajo cuestionamiento. Al contrario, estamos hablando de uno de los casos más sorprendentes en la historia de la humanidad. ¿Y todo por qué? Porque estamos hablando de la historia de amor más impresionante que yo conozca, el amor del pueblo. Bueno, no, tal vez la otra más impresionante que podríamos comparar es la del pueblo de Israel con Jerusalén, pero bueno, este triángulo indestructible del vínculo de Israel con Jerusalén y con la Torá, estamos hablando de por eso se creó todo este rigor, toda esta devoción, todo este cuidado, esta precisión con la que se hacen las cosas. Obviamente hay costumbres periféricas, hay situaciones que sí pueden variar, y por ejemplo Mónica nos ponía este ejemplo interesantísimo de la forma en la que se viste literalmente la Torá, ya sea, con esto que es un uniforme, un mail, o como se le dice en yiddish, mexicano, porque ya también el yiddish empieza a tener sus mexicanismos, les llamamos mantelaj, que obviamente todo parece indicar que la palabra viene de manteles, evidentemente, o así les llamamos, los mantelaj. Es muy frecuente eso en las sinagogas donde hay gente de habla yiddish que digan ya hay que tener todo listo para el cambio de mantelaj porque ya viene Simchat Torah. Bueno, Rosh Hashanah. Desde Selichot, un poquito antes de Rosh Hashanah, se hace el primer cambio de mantelaj y ya después de Simchat Torah se hace otra vez para regresar a los normales. Porque como obviamente son días de fiesta, hay que vestir a la Torah de fiesta. Es decir, si a tu niña en la guerra se le pones un vestidito blanco y bonito para llevarlo a una fiesta, bueno, también a la Torah se le da ese honor. Entonces, durante todos estos días, en términos generales, en las sinagogas Ashkenazim se le pone un mail blanco a los Sefrei Torah, a los rollos de la Torah, y ya después se le vuelve a poner el normal. En las sinagogas Sefaradim no, es distinto, porque no es un mail, no es un uniforme, es literalmente una caja, y de hecho eso hasta parece un minarete de Bagdad. O sea, se nota, es evidente el sello cultural de la región de donde llegaron, de la región donde vivieron estas comunidades durante miles de años y cómo fueron asimilando estas costumbres, ¿no? Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de algo netamente arábigo, y así es en donde ellos colocan, la idea es la misma, o sea, pueden ver que ese que está abierto, adentro de las cabecitas, pues, están bollitos como estos para que ahí estén fijos los Etzhaim, y ahí se puede enrollar e ir desarrollando la Torah, pero siempre está fija ahí adentro. Entonces, sacar el Sefer Torah en una sinagoga siria, como la que está aquí atrás, es todo un relajo, porque esas cosas pesan horrores, no son ligeras.
un Sefer Torah, imagínense un pergamino, bueno, son varias hojas pegadas, pero al final de cuentas es todo un pergamino extendido. Imagínense un pergamino donde está toda la Torah, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, de principio a fin, letra por letra, es un rollote. Y ustedes sabrán, seguramente la última vez que movieron los libreros de su casa y bajaron libros y subieron libros, se acordaron que los árboles pesan, aunque ya estén hechos libros, pesan. Entonces, la Torah por sí misma pesa. Entonces, aparte, con todo el decorado que se le hace, todo el menil o estas cajas, obviamente pesa un poco más. Estas son pesadísimas. Entonces, normalmente, si ustedes ven fotos o documentales de judíos sirios, judíos de Oriente, no importa en dónde estén, pero comunidades que llegaron de Alepo, de Damasco, de Persia o de Beirut, cuando llevan los Sefer Torah, los Sefer Torah, los van cargando entre dos por lo menos, porque sí son pesados. Las sinagogas askenazís no, como es nada más el meil, o sea, un forro de tela, el peso no sube tanto. Entonces, en la tradición askenazí, aparte, cuando la Torah va a salir a dar la vuelta, ahorita les explico cómo se hace todo eso, pues se le pone una corona de metal y esa sí hace que incremente el peso un poco, no tanto como aquello, pero se ve más o menos parecido a aquello, así como ello tiene su... Bueno, eso es su cabecita típicamente árabe. Mira, aquí está representada la corona. Claro, exactamente. Una muy parecida a esta, pero de plata. También. Exactamente, de plata. Se pone arriba para que la Torah vaya como una reina, coronada, cuando pasea por en medio de la congregación y la congregación la saluda. Entonces, eso hace que pese un poco más, pero no tanto como aquello. Entonces, por ejemplo, en un bar mitzvah, en una sinagoga ashkenazí, sí podemos darnos el lujo de hacer sufrir al niño de 13 años, de sacar la Torah, ponérsela, que la cargue y que la pasee. Yo por toda la sinagoga. Hace tiempo, hace como unos 2 o 3 años, tuvimos un bar mitzvah en Betel y la familia quiso donar un Sefer Torah, pero con una historia muy interesante. Es un Sefer Torah que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y que hubo que restaurarlo, quedó dañado, faltaban pedazos, etc. Entonces, esta familia pagó la restauración del Sefer Torah, se le encargó obviamente un sofer profesional y debidamente avalado, que hizo los parches como tenía para que quedara completo, y se donó a Betel este Sefer Torah. Entonces, aunque es ashkenazí, el Sefer, como es uno ashkenazí de hace como 100 años, el forro, el mantelaje y la corona sí están pesadísimas. Era un niño así, llenito, gordito, robusto, y sufrió de todas maneras. Ya cuando venía terminando con el paseo, yo que estoy arriba, yo lo acompañé en el piano para que cantara el rezo, desde arriba que lo podía ver, sí, ya lo veía colorado, que estaba sufriendo, pero es un momento que parece extraño, pero es todo un momento maravilloso, es probablemente uno de los momentos más emotivos, si no es que el más emotivo, en todo rezo judío, cuando hay lectura de la Torah. El momento en que se llama la comunidad, la congregación a que se levante, se abre esto que mencionaba Mónica, que es el Arón HaKodesh, y que tiene una cortina como esa, es la que lo cubre. Es un boquete en la pared donde se guardan los rollos de la Torah, y la cortina lo cubre, entonces se abre, se dejan ver los rollos de la Torah por un momento. Entonces, a veces nada más es uno, hay sinagogas muy pudientes que tienen varios. Entonces, por ejemplo, Betel es un caso que tiene, como es la única sinagoga del movimiento Masortí en México, entonces casi todos los Sefrei Torah del movimiento Masortí están concentrados en Betel. Entonces hay varios, se abre la Arón HaKodesh y se ven ahí varios, entonces alguien lo carga, o por ejemplo en fiestas hay que sacarlos todos. Pues llaman a toda la gente para que cada quien saque cargando uno, y es un momento de regocijo cuando se toma la Torah y se empiezan, bajan del lugar en donde están los rollos de la Torah y empiezan a desfilar entre la gente para que la gente se pueda acercar a saludarlo. Muchos, si es en un horario que se tenga el talit puesto, generalmente la gente envuelve su mano con el manto de rezo, el talit, lo pone sobre el mail y ya después ves el talit, o con la mano. Pero me refiero, es un momento muy emotivo porque espiritualmente se supone que es revivir en nuestra dimensión, en nuestro plano de conciencia, pero revivir el momento en que no nada más un rito por repetición. En la mística judía es un momento en que todas las almas judías están otra vez en Sinai, recibimos la Torah directamente de Dios. Entonces,
obviamente esto llega a su clímax, esto llega a su todo esto que les he venido contando llega a su máxima intensidad en la festividad de Simchat Torah. ¿Por qué? Porque aparte de que es ese día extra de la fiesta en el que Dios invitó para lo último de la fiesta al pueblo judío para tener la Torah, es el momento en que termina el ciclo de lectura de la Torah y vuelve a empezar. Entonces es el momento en donde la Torah es digamos, la novia especial que es recibida por el novio, en este caso que es el pueblo de Israel, y por eso, como en toda boda decente que se aprecia de ser una buena fiesta, hay que bailar con ella. Entonces, bueno, se pretende generalmente que haya músicos especialmente contratados para el evento, para que puedan ponerle música en vivo, y entonces todo el mundo canta, baila, se regocija, y los rollos de la Torah salen y se van prestando a cada persona de la comunidad para que cada quien tenga el privilegio de por un momento bailar con los rollos de la Torah, sentirlo en sus manos, abrazarlo como se abraza a una novia, a una esposa, en el momento de la boda, y bailar con ello y regocijarse de esta manera con la Torah. Estamos hablando de este vínculo tan especial que se da entre el pueblo judío y la Torah. De esta manera, ¿por dónde empiezo? Es que esto es la parte complicada del texto, del tema. Bueno, el caso es que en la fiesta de Simchat Torah se sacan todos los sefarim, salen a pasear, toda la gente se los va prestando para que bailen, y de esa manera cada quien pueda sentir ese vínculo directo. ¿Por qué? Porque sí hay una prescripción en la Torah que dice que cada uno tiene que escribir, tiene que tener una copia de la Torah. Ahora, obviamente esto hay que entenderlo en su contexto. No significa que cada quien tenga que escribir a mano su copia, o tampoco significa que cada quien tenga que ir a la librería a comprar su ejemplar ya impreso. No, acuérdense que esto se dijo en una época en la que el concepto de tener un libro no era el mismo que el nuestro. Estamos hablando de una época donde básicamente los escritos se hacían en piedra, y donde aún después, aún siglos después, cuando ya se pasan a pergamino, no era operativamente posible que todo el mundo tuviera una copia. Entonces, esta ordenanza de la Torah, de que cada quien debe hacer y tener su copia, se tiene que entender en un sentido comunitario. Y a lo que va de fondo, la parte aquí que se tarda uno en asimilar, es que no es tanto cuando la comunidad dice vamos a escribir un Sefer Torah, cada quien cáigase con una donativa para pagarle el software, porque es carísimo. Hacerlo es un trabajo de años, cuesta. No es tanto eso, no es nada más eso, porque de repente puede haber familias que no disponen de la cantidad de dinero para poder hacer un donativo, y no por ello se deben de perder el privilegio de ser parte de eso. La idea central, y es la idea a la hora de estar bailando con el Sefer Torah y teniéndolo aquí en tus brazos, o por lo menos de besarlo de esta manera, la idea central es que entiendas que tú eres parte de esto, que tu historia personal, tu situación económica, tu situación emocional, tus errores y tus aciertos, o sea, nada en la vida puede alterar el hecho de que como judío eres parte de esto. Eres tan dueño de la Torah como el más sabio y santo de Israel, y la Torah es propiedad tuya, tan tuya como del más santo y sabio de Israel. Es una festividad donde se enfatiza mucho esa idea, que los judíos todos somos iguales. Por eso hay una costumbre, por ejemplo, dentro de los rollos de la Torah y dentro de los textos litúrgicos judíos, dentro del Tanaj completo, la Biblia completa, los libros de oración, hay partes donde no está escrito el nombre de Dios completo, sino nosotros no pronunciamos el nombre de Dios, por razones que si quieren otro día organizamos una charla y lo explico, sino cuando está el nombre de Dios escrito decimos Hashem o Adonai. Hashem significa literalmente el nombre, así lo utilizan mucho en las comunidades jasídicas, o Adonai, que significa mi Señor, así lo utilizamos en otras comunidades. Pero hay veces que no está escrito el nombre completo, sino nada más dos letras Yud, que es la más chiquita, una junto a la otra. Yud es la forma concentrada en la que también se dice Yehudí, judío. Entonces, en el simbolismo judío, una Yud representa a un judío.
Las dos yud tienen que estar iguales, exactamente a la misma altura y una junto a la otra. Cuando tenemos a dos yud iguales y una junto a la otra, cuando tenemos a dos judíos iguales, exactamente iguales y uno junto al otro, entonces pronunciamos Adonai. Que Dios está presente cuando los judíos entienden que están en perfectas condiciones de igualdad. Entonces, por ello, lo complejo aquí, lo psicológicamente complejo aquí, es todo ese proceso de hacerte entender, hacerte saber que eres parte, tú eres parte de la Torah es parte de ti. Y aquí es donde hay que platicar también un poco la perspectiva histórica. Digo, esto es un poco perspectiva religiosa, pero la perspectiva histórica también es interesante. Ya les anticipé un poco esta cuestión de que no es tan simple como a veces lo creemos, que desde la antigüedad los rollos de la Torah son así. No, en tiempos de Moshe casi todo estaba escrito en piedras, era muy poco lo que había escrito en rollo. Luego viene la época viene la invasión babilónica. Los babilonios destruyen mucho del patrimonio escrito del pueblo de Israel. Obviamente los que regresan a Judea, sobre todo los que vienen con Ezra, que le escriban, ellos vienen a recuperar todo lo que quedó roto, parchado, partido, etc., a recopilarlo y ponerlo en orden. Y entonces la organización de la Torah tal cual es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y todo eso dividido en 52 secciones, o llamadas parashot, que se tienen que leer una cada semana, en las 52 semanas del año. Y todo ese sentido de organización no se lo dio Moshe, o no sabemos si le dio un sentido de organización similar, no lo podemos asegurar, tampoco negar. Lo que sí sabemos, lo que sí es un hecho, es que la organización, tal como la conocemos hoy en día, la rehizo Ezra, el escriba. Y el Talmud lo dice. El Talmud dice que la Torá estuvo a punto de perderse en el exilio en Babilonia y que fue Ezra quien la restauró, quien se la devolvió al pueblo de Israel. En ese sentido, aunque hay discusiones rabínicas que se meten mucho con el tema del Mesías, pero la interpretación histórica correcta de un pasaje de la Torá donde Moshe le dice al pueblo de Israel: se va a levantar un profeta como yo en medio de ustedes y a él tienen que oír, a él lo tienen que seguir. Muchos rabinos dicen que esto se refiere al Mesías. No, históricamente hablando se refiere a Ezra, porque Ezra fue el sofer que en el momento en que estuvo a punto de perderse la Torá, él fue el que tuvo la capacidad de recuperar los fragmentos que los babilonios pudieron haber dejado, organizar a sus escribas, sentarse a trabajar y poder volver a decir a Israel: aquí está la Torá, Besot a Torá, he aquí la Torá. Y a partir de entonces Israel la ha conservado prácticamente intacta hasta el siglo II de la era cristiana, donde lo que estuvo a punto de pasar fue otro problema, otro tipo de problema. Los idiomas evolucionan. Entonces, 700, 800 años después de Ezra, el hebreo ya no se estaba entendiendo precisamente bien. Y la mejor prueba que tenemos de ello, el hebreo antiguo me refiero, la mejor prueba que tenemos de ello son, curiosamente, las versiones en griego de la Torá y de la Biblia entera, la Biblia judía me refiero, que se hicieron en esas épocas, en los siglos anteriores y en esos siglos. Me refiero sobre todo a la Septuaginta, pero tenemos también la traducción de Teodosión, la traducción de Símaco y la traducción de Aquila. Todas, según esto, se hicieron de la Torá tal cual es, y todas son diferentes. ¿Por qué? Porque era un idioma antiguo, entonces ya no se estaba entendiendo en muchos lugares de una manera igual. Ya empezaban a haber variaciones de cómo entenderlo. Les pongo un ejemplo en español para que vean cómo cambia esto, que me encanta comparar las Biblias, los Nuevos Testamentos en español de hace un siglo con los de ahorita, porque por ejemplo, si ahorita leen en las bienaventuranzas, hay una donde Jesús dice: bienaventurados los pobres, porque ellos serán saciados. Pero hace un siglo en español te ponían: bienaventurados los pobres, porque ellos serán hartos. Uno lo lee 100 años después y dice: no, son hartísimos, son un montón. ¿Por qué? Porque cambió nuestra manera de entender una palabra. Entonces, si no le ponemos atención,
Si no tuviéramos a alguien que nos explicara esa diferencia, dentro de otros 100 años, alguien podría decir, este tipo dijo una barbaridad, dijo una verdadera barbaridad, se está burlando de la gente pobre. No, simplemente el idioma cambió, el uso del idioma cambió, eso es todo. Entonces, ¿qué pasa en el siglo II? Los sabios de Israel de ese momento entienden que, en primera, el hebreo ya no era el idioma de calle de la gente, lo que hablaban era arameo. El hebreo se utilizaba nada más en la sinagoga y en la cuestión litúrgica. Entonces, ¿qué hace? Uno de los grandes sabios de Israel de esa época, Onkelos, se sienta, agarra la Torah y la traduce al arameo, para que, por medio de esa traducción al arameo, se pueda preservar cómo se entendía la Torah, y ese texto en un hebreo ya más o menos antiguo, cómo se entendía originalmente. Y esta traducción de Onkelos de repente le sacan muchas canas verdes a los especialistas de hoy, porque los especialistas de hoy de repente no están seguros de su traducción porque es diferente a la de Onkelos. Pues dicen, pero es que estas palabras significan esto y Onkelos pone otra cosa. Pues sí, no, pero es que Onkelos es el que las entendía en ese momento en que todavía se entendía. Entonces, la traducción de Onkelos es fundamental para entender el sentido de la Torah, porque fue quien en el momento en que todavía se tenía esa comprensión, lo puso en el idioma que todos los judíos hablaban. Entonces, por eso se dice en el Talmud que primero Ezra y luego Onkelos preservaron la Torah para Israel. Entonces, aquí lo interesante es esto. Los detractores del judaísmo, que son muchos, que pululan, que los hay en todos lados, una de las acusaciones que siempre nos hacen cuando son por la línea religiosa, una de las acusaciones que siempre nos hacen es que los judíos hemos pervertido la Torah y no estamos obedeciendo la Torah tal cual, y hemos inventado y le hemos metido reglas y le hemos metido cosas que no están allí. A ver, vamos por orden. Una, sin pueblo judío no habría Torah. O sea, fue el pueblo judío quien preservó la Torah. En el momento en que pudo perderse por destrucción, fue el pueblo judío quien la preservó. En el momento en que pudo perderse porque ya no se entendía, fue el pueblo judío quien la preservó. Esto está escrito en un idioma que se hablaba más o menos entre hace 2600 y 3300 años. Estamos hablando de un idioma que, aunque se siguió hablando el hebreo, ya no se hablaba así. Estamos hablando en una lengua, en términos técnicos, lo que debería ser una lengua muerta. Si se entiende, si hoy hay especialistas que pueden agarrar esos textos y traducirlos, porque son especialistas y eruditos en hebreo antiguo, y lo pueden leer y lo entienden, y lo pueden pasar a cualquier idioma, si lo pueden hacer es porque quien lo preservó fue el judaísmo. Luego me dicen, no, pero es que el judaísmo rabínico fue el que pervirtió todo. No, perdón. Si el que lo preservó fue el judaísmo rabínico, porque en 2000 años no existe otro tipo de judaísmo. La variante que es el caraísmo, tema para otra charla, pero eso surge hasta el siglo VIII. Entonces, no se puede comparar todo lo que sabemos, todo lo que entendemos de este libro y la forma en la que lo entendemos ha sido preservada única y exclusivamente por el judaísmo, por el pueblo de Israel y en su forma de judaísmo rabínico. Entonces, es una perspectiva, digamos, un poco compleja de todo un fenómeno histórico, pero que tiene que ver con esta idea de que Dios hace una fiesta de 7 días y todavía para un 8º día le dice a un grupo, ustedes quédense, tengo algo especial para ustedes. Y entonces quiero explicar, finalmente, vamos a terminar con esto, quiero explicar en qué sentido es este vínculo exclusivo entre la Torah e Israel. Porque es un tema con el que mucha gente me repele. No, es que ustedes excluyen a los que no somos judíos y nos dejan fuera, y entonces Dios, ¿qué va a hacer con nosotros? A ver, entendámonos. Yo no estoy hablando de Dios, no estoy hablando de la posibilidad de cada ser humano de relacionarse con Dios. O sea, Dios nos creó a todos. O sea, me dice, es que tú no eres hijo de Dios, porque ¿cómo no? O sea, bueno, yo no conozco otro que engendre almas, todos somos hijos de... No, pero es que él es borracho, es alcohólico, es drogadicto, ¿cómo crees que va a ser hijo de Dios? Oye, si tú algún día, Hashbe Shalom, Dios no lo quiera, tienes un hijo borracho, alcohólico y drogadicto, por una cuestión, por un juicio moral le vas a decir, tú ya no eres mi hijo.
Digo, hay veces que se llega a eso, pero son casos más extremos, más graves. Tendría que haber algo realmente aberrante, pero biológicamente hablando no deja de ser tu hijo. Ese es un vínculo que no se puede romper. Todos somos hijos de Dios. Entonces, yo no estoy hablando de Dios, estoy hablando de la identidad espiritual de un grupo, nada más. Es decir, cuando decimos el pueblo judío es el pueblo elegido, los judíos no estamos diciendo que seamos el pueblo superior, estamos diciendo en español moderno, para que se entienda, somos el pueblo elegido para tener la Torá, punto, nada más. Según la leyenda talmúdica, Dios le ofreció la Torá a todos los pueblos, nadie la quiso, solamente el pueblo de Israel. Y bueno, entonces el pueblo de Israel, en realidad así es como bueno, porque la Torá sí lo dice, Dios les pregunta, ¿quieren o no quieren? Israel dice, queremos. Entonces, en realidad es Israel el que dice la última palabra, es Israel el que elige ser el pueblo elegido. ¿Pero elegido para qué? Para tener la Torá. Entonces me dice, no, pero es que la Torá es de todos. No, no es de todos. Históricamente no es de todos. La escribimos nosotros, la preservamos nosotros, la cuidamos nosotros. Y si se entiende, si se puede traducir, es por los sabios judíos. O sea, históricamente no es de todos. Bueno, ¿tiene valores eternos y universales? Claro que los tiene. O sea, es obvio que los valores de amar al prójimo como uno mismo, o de ayudar al pobre, o de buscar que tus jueces sean justos y que que protejan, le den protección a los desvalidos, son valores de la Torá, sí, esos son valores universales. Pero en ese sentido son tan universales como si yo leo eso en el Corán, es un valor universal y lo puedo apreciar y respetar como valor universal. Si lo leo en textos de Confucio, también. Es decir, eso no es la Torá, esencialmente. O más bien, esa es la parte de la Torá que tiene un valor universal. Pero la Torá, el pacto hecho con Israel, o sea, la preservación de ese libro, de tenerlo, cuidarlo, leer una porción cada semana, la última en Simchat Torah terminar y luego empezar la otra, y vivir conforme a las prescripciones de la Torá, eso se lo pidió Dios a Israel. No significa que Dios haya desechado al resto de la humanidad, solo significa que Dios al resto de la humanidad le tuvo que haber pedido cosas particulares. Desde una perspectiva religiosa, el punto es simple: hay 70 naciones y Dios sabe qué le pide a cada nación, y la responsabilidad entonces de cada nación es atender la voz de Dios y hacer lo que Dios le está pidiendo que haga. Por eso el judaísmo en esencia no es una religión proselitista. No andamos de puerta en puerta ofreciendo revistas o ofreciendo folletos o diciéndole a la gente, mira, tú te tienes que venir acá porque si no, no te vas a salvar. No, eso no cabe remotamente en el judaísmo. El judaísmo simple y sencillamente entiende, bueno, si Dios le dejó los Vedas a los hindúes, pues que le hagan caso y que lo hagan bien. Yo supongo, quiero confiar, creo que ahí hay la suficiente información para que esa gente crezca, se desarrolle y sea buena gente, tan buena gente como puede llegarlo a ser un judío que estudia la Torá. Yo creo que si Dios le dejó el Nuevo Testamento a los cristianos es para lo mismo. Y ahí cada quien se entiende, ¿no? Es como si, no sé, imagínense un padre que tiene 7 hijas y hay 7 jóvenes en el pueblo y el primero va y se casa con una de ellas. Y luego todo el mundo anda diciendo, no, es que ella es esposa de todos nosotros. A ver, hay otras 6 ahí, ¿por qué no van y piden la mano de cada una? Nada más se trata de esta cuestión de entender. O sea, justamente cuando entendemos nuestras diferencias, es cuando podemos coexistir. Y en este caso concreto es cuando los valores universales se pueden compartir y se pueden incluso reforzar. Que no hay nada más maravilloso, y me ha pasado, he tenido esa experiencia, de sentarme con un musulmán a ver lo que dice la Torá sobre ciertas cosas, lo que dice el Corán sobre ciertas cosas, y poder decir, aspiramos a lo mismo, buscamos lo mismo, anhelamos lo mismo. Entonces vamos por buen camino. Nada más delicioso también me ha pasado con cristianos, me ha pasado con ateos, gente que no cree en Dios, y gente que no cree en un texto sagrado, pero que por lo que ha aprendido, estudiado y entendido de la vida, tiene ciertas ideas claras. Y una vez uno me dijo algo que me encantó, me recontraencantó, ya hasta lo vi en Facebook como meme, y como cosa viral, pero es cierto, dice, el creyente hace las cosas buenas porque cree que Dios le pide que lo haga, el ateo no. Cuando un ateo hace algo bueno es porque cree
cree que lo tiene que hacer, no porque Dios se lo esté pidiendo. Dije, eso es cierto, y es un muy buen punto. O sea, qué maravilla que todos los seres humanos pudiéramos hacer las cosas buenas simplemente porque realmente creemos que son buenas. Entonces, cuando uno está consciente de estas diferencias, pasa a segundo término esta discusión ociosa de que es que tú me estás excluyendo porque no quieres que yo... A ver, si no eres judío, lo primero que tienes que hacer es contentarte con lo que eres, no con lo que no eres. Si en ese proceso tú decides, quiero hacer la conversión al judaísmo, bueno, eso ya es otra cosa, se vale, no es indispensable. Judaísmo jamás va a decir que tienes a fuerzas que vivir sometido a las reglas del kashrut, a las reglas de limpieza, a todo lo que la Torah establece para el pueblo judío, celebrar la Pascua, celebrar Simchat Torah, celebrar Sukkot, etc. No, eso Dios se lo pidió al pueblo judío, nosotros así lo entendemos. Los no judíos no son ni mejores ni peores por hacerlo o dejarlo de hacer. Entonces, ¿quieres hacerlo? Bueno, entonces tienes que hacerlo en términos de integrarte al pueblo judío. Siempre me dicen, es que en la Torah hay ejemplos de personas que se integraron al pueblo, o sea, gente que no era judía, por ejemplo Ruth la Moabita, por ejemplo Rahab, una prostituta de Jericó, o por ejemplo Tamar, la nuera del patriarca Yehudá, de Judá, con la que al final de cuentas él tiene un hijo, o sea, que no eran judías. Bueno, no, claro que no eran judías, ni siquiera existía el concepto del pueblo judío en tiempos de Israel y sus hermanos, pero se integraron al pueblo. Es decir, esto es una vivencia colectiva, la tenemos que hacer entre todos, obviamente entre todos los judíos. Si alguien quiere integrarse a eso, bueno, entonces se tiene que integrar a la colectividad judía. No se le puede ocurrir ahí solito en su casa, yo me compro mi Biblia así impresa, bonita, de estudio, con los cantos dorados y me pongo a bailar. Eso es una extravagancia nada más. Ok, puede ser muy significativo para ti, se vale, eso, o sea, se permite, es válido, pues, pero entendamos que eso no es judaísmo, nada más. No significa que estés lejos de Dios, nada más significa que no es judaísmo. No significa que Dios te haya desechado, no, nada más significa que no es judaísmo. Entonces, si yo me pudiera imaginar 70 parejas en donde cada esposo está perfectamente enamorado de su esposa y por lo tanto no necesita envidiar a la esposa del otro, yo me imagino que eso sería algo parecido al paraíso. Si las 70 naciones, o las que sean, o sea, este es un número eminentemente simbólico, las 70 naciones, las 70 religiones, las 70 sociedades secretas, lo que quieran, cada una está perfectamente entendida de su identidad espiritual, enamorada de su patrimonio espiritual, porque Dios es un Padre que ha dado herencia a todos sus hijos, nos dio la vida, nos dio corazón, nos dio cabeza, ya con eso nos ha dado con qué construir, si no una herencia, construir nuestro propio patrimonio cada quien. Digo, porque la Torah no nos bajó de golpe, ha sido toda una historia tenerla hasta aquí, entonces también uno tiene que construirlo. Yo creo que si cada uno está en ese entendido, es entonces cuando verdaderamente se puede disfrutar, y es entonces cuando verdaderamente aún el no judío puede fascinarse y deleitarse con lo que enseña la Torah, de la misma manera que uno como judío puede fascinarse y deleitarse con muchas de las enseñanzas de Buda, con muchas de las enseñanzas de Krishnamurti, si quieren, o de Jesucristo, o el que sea, porque sí hay un punto en donde todos somos seres humanos, hijos del mismo Dios, donde todos compartimos ese mismo patrimonio, pero cada quien tiene su herencia específica. He ahí la Torah, Besota Torah, esta es la herencia que Dios le ha dado al pueblo de Israel, y esta es, de una manera, la historia de amor que el pueblo de Israel ha tenido con este libro. Somos el primer pueblo en la historia eminentemente identificado con un libro. De ahí que los judíos les dé por escribir. O sea, el pueblo de Israel se va a extinguir el día que dejen de escribir, que evidentemente no va a pasar nunca. O sea, nos fascina, nos encanta. Acabamos los teclados de las computadoras. Nos encanta estar escribe. Entonces, es toda esta historia de amor. Así tal vez, espero que con esta charla, si se les ocurre llegar a casa al rato y abrir YouTube y buscar un video con una escena de Simchat Torah y ver un montón de señores de negros, sombreros, barbotas, bailando como locos con rollos de la Torah, entiendan un poco más todo lo que hay detrás de eso. Es una historia fascinante.
nuestro más sincero deseo es que cada persona en la humanidad, cada pueblo en la humanidad pueda encontrar algo así también, que seguramente Dios les ha dado con qué fascinarse, con qué deleitarse, y que de esa manera se pueda construir el ideal de los 70 sacrificios del periodo de Sukkot, que haya paz entre las 70 naciones, y que después, así como Israel, después de ese periodo se retira, se retrae, se esconde, se guarda, se encierra para una fiestita privada con Dios, donde hay un regalo especial para Israel, esperamos que cada una de las 69 naciones puedan hacer lo mismo. Seguramente Dios tiene una invitación para cada quien. Muchísimas gracias. Vamos a dejar un ratito para preguntas. Se han planteado dos soluciones a esto, porque bueno, la sociedad ha cambiado. Una fue la solución igualitaria que le llaman, que empieza con el reformismo alemán del siglo XVIII, y es donde hombres y mujeres ya todos juntos y haciendo todos lo mismo. Pero viene ya en el siglo XX, y sobre todo ahorita del XXI, una reacción en comunidades ortodoxas muy interesante, que básicamente parten de la premisa de no. O sea, no se trata de que la mujer pueda hacer lo que hace el hombre, porque eso significa que la mujer sigue sometida al universo del hombre. Déjenos a nosotras, punto. Entonces ya hay comunidades ultraortodoxas en Israel donde las mujeres organizan sus propios rollos, sus propias fiestas, sus propias sesiones, donde mujeres judías ortodoxas leen el Sefer Torah, cosa que en una sinagoga ortodoxa es impensable, pero lo leen en reuniones de puras mujeres. Entonces, bueno, o sea, los rabinos en esos casos han dicho, ¿no?, que se entiendan ellas, ¿no? Es decir, están construyendo una alternativa de mujeres, por mujeres y para mujeres, no intentando incorporar lo que hacen los hombres. En este sentido, digamos que me encanta porque me parece mucho mejor enfocado que el feminismo radical. O sea, de que no se trata de que hombres y mujeres hagamos lo mismo, no somos iguales físicamente. Se trata de que la mujer tenga sus propios espacios y sus propias actividades, en este sentido, equivalentes o adecuadas como las de los hombres para hombres, las de mujeres para mujeres. En este sentido es interesante como en estos círculos, no sé si todavía, si ya hayan llegado al punto de sacar los sefarim y bailar con ellos, pero por lo menos sí sé que ya empieza dentro de los círculos ortodoxos a gestarse estas alternativas para mujeres y construidas por mujeres ortodoxas. Entonces, hay de todo ya. Hablabas de que originalmente se escribieron en tablillas. Mi pregunta sería si hay tablillas en algún lugar que si están fechadas. No. O sea, se han recuperado tablillas de muchas culturas, tanto de Israel como de asirios y babilonios, pero básicamente ahí pues, la bronca es que el arqueólogo no escoge qué encuentra, ¿no? Entonces lo que más se han encontrado generalmente son documentos administrativos. O sea, tenemos, en bodega tenemos 80 foras de cervezas de cuenta, ¿no? Por ejemplo, de los sumerios se han recuperado miles y miles de tablillas. Más del 80% hablan de cerveza. Entonces, digo, no te da gran dato histórico, pero han sido utilísimas para descifrar idiomas, para entender los idiomas cómo se manejaron. Pues a todos se les puede sacar provecho. Ahora, de asirios, babilonios, egipcios, obviamente se han encontrado la cantidad que quieras de documentos en arcilla o piedra, o, por ejemplo, los egipcios que los escribían en las paredes. Por eso dicen que Facebook es como el antiguo Egipto, ¿no? Todo el mundo escribe en muros y adora a los gatos. Los egipcios es más fácil porque estaban en las paredes los textos. Pero hoy estamos hablando de los grandes imperios, de las grandes potencias. Entonces, es lógico que se hayan encontrado grandes cantidades de material. De los países chiquitos, o sea, déjate Israel, fenicios, amorreos, cananeos, jebuseos, los pueblos moabitas, amonitas que estaban en la zona y a los que todos esos imperios barrieron todas las veces que quisieron, y les pasaban encima cada rato, obviamente se ha encontrado poquísimo de ese tiempo, de ese tipo de tabletas. ¿Por qué? Pues porque que llegaban los egipcios a invadir te rompían todo, que llegaban los hititas te rompían todo, que llegaban los asirios peor, eran los más crueles de todos. Entonces, del antiguo Israel se han recuperado, o sea, poquísimos fragmentos en tablilla. Aquí la diferencia fue que de todos esos pueblos chiquitos, el pueblo judío fue el único que sobrevivió,
y fue el único que logró pasar todo ese patrimonio originalmente en arcilla a pergamino. Y ¿Dónde está? ¿En pergamino qué? ¿Pueden ver? ¿Qué? ¿En algún museo? Sí, sí, o sea, muchos de estos se tienen en museos. En Jerusalén se tiene mucho de esto, se tiene también mucho en Inglaterra y en Nueva York, que obviamente las primeras expediciones arqueológicas inglesas o alemanas obviamente no te dejaban el producto, ¿no? Lo encontraban, lo limpiaban, lo guardaban y se lo llevaban. Entonces, muchos de estos lo encuentras en el Smithsoniano, en Londres, en Berlín, en París, en el Louvre también tienen un montón de archivos de estos. Y en Jerusalén tienen varios porque, bueno, obviamente la arqueología israelí todo el tiempo está desenterrando cosas de uno o de otro tipo, ¿no? Entonces, pero en este caso, de pueblos pequeños como lo fue Israel en la antigüedad, casi no se ha recuperado nada en arcilla. Sí, o sea, se han podido documentar y fechar, sobre todo tenemos muchos fragmentos del siglo VIII para acá, pero, digo, muchos es un decir, muchos dentro de lo que cabe. O sea, imagínate en encontrarte un archivo como el que se encontró en Nínive, que de repente desenterraron ahí un archivo de 22.000 tablillas, pues no, quién sabe, ¿no? Entonces, no se tiene mucho de eso arqueológicamente.